Ordenadores y los 90, una combinación que creó una confusión generalizada en la población como nunca antes se había visto, ya que nadie sabía usarlo. Se crearon 1000 cosas para facilitar y enseñar a los más novatos cómo operar las computadoras, muchas salieron bien y luego tenemos a Clippy. ¿Quieres conocer la historia de todos los asistentes virtuales de Microsoft, de dónde salieron, por qué desaparecieron, además de la historia al completo de Clippy y el odio que se le tiene, cómo ha regresado y las decenas de referencias para la cultura pop? Pues ponte cómodo que comenzamos. Antes de adentrarnos de lleno con Clippy y su amigo, debemos echar un vistazo a sus predecesores, por lo que permitidme que os cuente la historia del curioso programa que lo albergaba. Viajemos a marzo de 1995, este año se lanzaría el maravilloso Windows 95, pero eso se daría en agosto, así que durante estos 5 meses nos tendríamos que apañar con Windows 3.1. Los ordenadores estaban empezando a adentrarse poco a poco en las casas del usuario medio, pero la gran mayoría se sentían abrumados con todo lo que veían en pantalla, a muchos les daba hasta miedo tocar el ratón y el teclado por si rompían algo. La interfaz de Windows 3.1 es, en mi opinión, lo suficientemente clara y entendible para que no hubiese problema al usarlo, aunque se nota que no está nada pulida porque tiene 32 años, démosle algo de margen. Pero esto lo digo con mis ojos del 2024, la realidad era otra completamente diferente y la mayoría de usuarios no experimentados se sentían amenazados por cómo era, por lo que en un afán de facilitar el uso del sistema para todos, la empresa lanzó al mercado el Microsoft Bob. Este programa, capitaneado por esa carusa tan tontorrona, pretendía cambiar al completo Windows, es decir, que tú encendieses el ordenador, abrieses Bob, te olvidases de todo lo demás e hicieses como si esto fuese el sistema operativo. El software tenía cuentas con contraseña individual y te colocaba como huésped en una mansión al completo, llena de habitaciones completamente personalizables desde cómo se veían a qué objetos había en las mismas. Una vez aquí dentro, la idea era que tu padre, que nació cuando los caballos de los coches aún eran animales, no tuviese que rayarse con tonterías informáticas. La cosa en forma de reloj era el reloj, la cosa en forma de calendario era el calendario, y así con decenas de funcionalidades como el email o el procesador de textos. Y por si pulsar las cosas que parecen cosas no te parecía lo suficientemente intuitivo, no te preocupes, que para eso estaban los asistentes, que te ayudarían durante tu estancia en la mansión. Había 10 personajes animados, en la mayoría animales, pero con cosas tan curiosas como una versión animada de William Shakespeare. Todos te explicaban lo mismo, pero añadiéndole un poco de su personalidad, algunos eran sarcásticos, otros iban directo al grano y otros te vacilaban. Estaban muy bien pensados y diseñados, eran súper variados y tenían todo lujo de detalles, su cumpleaños, nombre, de dónde venían o hasta sus hobbies. Se nota que hubo un montón de trabajo y cariño puesto en este apartado y se agradece. Si pasabas de los personajes de dibujos, tu asistente podía ser un altavoz que simplemente daba órdenes sin un ápice de personalidad, y si odiabas la diversión, podías decidir directamente no tener asistente. Bob era básicamente una skin de Windows que lo hacía más intuitivo, pero tenía una tonelada métrica de fallos, siendo el mayor de ellos, por desgracia, nuestros protagonistas. Los asistentes tenían muy pocas frases, lo que le hacía repetir una y otra vez las mismas cosas cada vez que entraba en el programa. Además, te explicaban cosas que ya había hecho aunque este tutorial ya lo hubiesen leído, haciendo que utilizar las diferentes funciones del programa fuese un absoluto bodrio. Estéticamente un 10 de 10, me encantan los diseños de absolutamente todo y la personalización y vibras que me da son impolutas. Me encanta la energía tan divertida y colorida que tiene. Como curiosidad, Comic Sans se creó para ser usada en Bob, por eso de ser una fuente algo infantil y desenfadada. No llegó a tiempo al lanzamiento oficial, pero ya que la tenían, la terminaron y la añadieron en todos los siguientes sistemas. Bueno, me voy a ahorrar las formalidades. Microsoft Bob fue y es uno de los mayores fracasos de la historia de la empresa. Cerró su servicio a principios del 96 tras apenas 10 meses, siendo odiado por la mayoría de usuarios y estando considerado como uno de los 25 peores productos tecnológicos de la historia según la revista PC World. Por lo que tras el batacazo metieron el programa debajo de la alfombra y siguieron como si nada hubiese pasado. Un año después se lanzó la actualización del paquete de Office de este año, el Microsoft Office 97, que traía entre muchas otras la versión anual de Word, Excel, Outlook, PowerPoint e Internet Explorer. Los ejecutivos de Microsoft se interesaron un montón por un estudio realizado en la Universidad de Stanford, que decía que la misma parte del cerebro que se usa para operar el teclado y el ratón es la encargada de interactuar con seres humanos. Por lo tanto, concluyeron que sería buena idea que sus programas tuviesen personajes que interactuasen con el usuario para así hacerlo más atractivo para el mismo. Decidido esto, se pusieron mano a la obra. Oye, nosotros ya hemos hecho algo con personajes animados, ¿no? Fue la pregunta que tuvo que lanzarse en la oficina, y por desgracia sí, la respuesta que aunque muchos no quisieran, tuvieron que dar.
Microsoft se vio obligado a recordar a Bob, y es que sería su software de personaje el que reutilizarían para el Office, pero no querían ser tan cutres de reutilizar literalmente todo, así que aunque algunos personajes volvieron, tocaba diseñar algunos nuevos. Para empezar, contactaron al artista original que trabajó en las mascotas que aparecían en el infame programa, Kevin Atterbury, y le pidieron que se pusiese a crear muñecajos como un loco, cosa que hizo. Revisaron más de 250 diseños y se quedaron con menos de 10. Así que ahora sí, repasemos todo y cada uno de los asistentes de Office en sus diferentes versiones. Hay mucho y como es el más importante de lejos, voy a dejar a Clippy para el final, pero no desesperéis que vaya a tener info de él para rato. ¡Al lío! Aunque en la pantalla los vaya a ver en inglés, los que encuentre los voy a nombrar en español porque las traducciones me encantan. Traídos directamente de la mansión tenemos a dos, a Redondo, un punto rojo que cambia de forma, y a Will, la previamente mencionada versión animada del autor británico. Vayamos con las novedades. El Doctor Genio era una versión animada de Einstein, en un 3D que parece estar hecho de plastilina y que queda muy bien. El logotipo del Office era literalmente eso. No sé por qué decidieron que sería un asistente, pero me parece súper curioso. Natura era una versión animada del planeta Tierra, Capitán Khan, un perro con capa que parece sacado del Capitán Calzoncillos, Catulina, un gato hecho de papel cuyo nombre es un juego de palabras súper ingenioso, y para terminar con los más comunes tenemos a Robbie, que parece un enemigo de Sonic. En Office 2000 algunos cambiaron, y es que Robbie, Catulina y Capitán Khan fueron sustituidos por Minino, Rocky y F1. En el caso de los animales me gustan muchísimo más los del 97, tienen muchísima más personalidad, pero el F1, aunque no traiga ningún piloto asturiano, me gusta mucho más que el anterior. Hay unos cuantos que son rarísimos y que aparecen solo para aquellos que usan lenguaje asiático en versiones no asiáticas del Office, por lo que muy pocas personas lo han visto. Estos son Kairo el delfín, Saeko Sensei, que es una profesora de anime, y si estamos hablando de China, obviamente su asistente exclusivo debía ser Sun Wukong. En versiones más avanzadas como la del 2003, que estaba ya en XP, podías descargar unos cuantos asistentes más. Tenemos a Bosgrove el mayordomo, a Corney la mujer que conduce un coche volador, a Earl un alien amarillo que hace surf, o al genio, que era, pues, eso, un genio. Si utilizabas el Office en Mac, que no sé cómo de común sería, podías utilizar a Max, que era directamente un ordenador Macintosh. También tenemos a Robbie, que parece un superdroide de Star Wars, o a Pidi, que si recordáis del vídeo de nuestro querido mono morado, es una mascota muy antigua de Microsoft que se utilizó en las primeras versiones de Bonesy Buddy. Para terminar, tenemos posiblemente los dos que muchos recordaremos más, a Merlin el mago y a Robert el perro. Si os fijasteis anteriormente cuando enseñé el Bob, veréis que Robert es uno de los que volvieron del programa, siendo la mascota principal de la mansión. Y digo que los recordaréis porque aparecían en otros lugares que no eran el Office. Por ejemplo, el perrete era el que te acompañaba si buscabas archivos dentro de Windows XP. Seguro que muchos estaréis diciendo, no puede ser, ¿cómo es posible que haya más de 20 personajes que podía utilizar en el Office y no recuerde ninguno de ellos? No os preocupéis, porque esto tiene sencilla explicación. Muchos de ellos, como he dicho, eran descargables, información que generalmente se desconocía, y otros tantos requerían el disco de instalación de Office original para aparecer, objeto que nunca he visto en la vida real. Y aunque tuviese todo esto, había que tener en cuenta una cosa. Cuando abría el programa por primera vez, alguien tenía que recibirte. Uno de ellos debía ser el asistente predeterminado, el único que todos los que usasen el programa verían sí o sí, y ese honor le pertenecía, como no podía ser de otra manera, a Clippy. Cuando le pidieron a Kevin que hiciese personajes para el Office, su primer pensamiento fue humanizar todo tipo de útiles de oficina, gomas, lápices, grapadoras, ese tipo de cosas, pero de todas ellas la única que funcionó fue este clip con ojos y cejas. Por cierto, este personaje, una de las insignias de Microsoft, fue diseñado en un Mac, definitivamente pa' pensar. Vengo a decir una cosa que quizá os sorprenda, pero su nombre oficial no es Clippy, es Clippy, siendo el primero un mero apodo que con el tiempo ganó más fuerza aún que su nombre original, quedándose como la manera en la que literalmente todo el mundo se refiere a esta cosa, incluido la propia Microsoft. Clippy ha cambiado un poco de diseño, pasando de ser 2D a 3D. Al principio, como todos los asistentes del Office, estaba recluido una pequeña ventana gris, para más tarde ser liberado colocándose en una pequeña hoja de papel para volar por la pantalla ayudándote. Y ahora que lo menciono, ¿cómo te ayudaban los asistentes en el programa? Pues de una manera muy similar a como lo hacían originalmente en Bob. Daban tutoriales, te explicaban qué hacía cada botón y respondían cualquier duda. Además de eso, también reconocían lo que estabas haciendo en el procesador de textos y saltaban de la nada para ofrecer cosas. Por ejemplo, si escribía estimado, Clippy se lanzaría de boca a decirte, parece que estás escribiendo una carta, ¿quieres que te ayude? De nuevo, como en Bob, todos los asistentes tenían una personalidad supermarcada que añadían a sus explicaciones, y
si les pulsabas tendrías la opción de darle al botón animar, que hacían que ciclasen entre una de las tantas animaciones que tenían disponibles. Las animaciones eran lo que te esperas en la mayoría de casos y cabe decir bastante graciosas, pero las de Clippy eran muy originales. Hay 3 minutos al completo en la que lo vemos hacer cosas básicas como señalar o mirar, pero también cosas súper locas. Utilizaba el alambre que le servía de cuerpo para transformarse en tornado, en gafas, serpiente, en lo que sea que fuese esto o en un ángel como los describen en la Biblia. Era un diseño muy plástico y absurdamente icónico. Esto parecía una buena idea, ya habían recibido el batacazo una vez, así que definitivamente lo habrían mejorado. Además, a diferencia de Bob, Office era un buen programa, así que ¿cómo fue la reacción del público? Pues efectivamente, parecía una buena idea. Los asistentes de Office tuvieron respuestas algo encontradas. A algunos que no usaban el programa en abundancia les parecían simples monigotes graciosos que estaban ahí y ya. Pero la gran mayoría de usuarios, madre mía, no había visto una respuesta tan visceralmente negativa a un producto en tiempo. No solo que odiasen todo lo que tuviese que ver con los asistentes, sino que los detractores se hacían oír más y más con cada año que pasaba. Los acusaban de ser muy intrusivos e inútiles y que decían muchas cosas que ninguna servía. Vamos, básicamente lo mismo que pasó con el anterior programa. Aquí presenciamos algo bastante injusto. Todos los asistentes hacían virtualmente lo mismo, pero como la mayoría de usuarios solo conocían a Clippy, que era la cara visible de la función, el 99% de las críticas fueron dirigidas directa e indiscriminadamente a nuestro pobre amigo. Microsoft se hizo eco y para el Office XP, aunque los mismos seguían estando en el programa, venían desactivados de manera predeterminada, así que solo los verías si tú querías hacerlo, cosa que ya os aviso yo que no se hizo mucho. Otro fracaso más de los asistentes. ¿Cómo habían podido caer? Esto hizo que ellos mismos se cabreasen con sus propias creaciones, odiando a estos bichos más que los propios usuarios. Parece que buscasen culpables dentro del plantel de personajes animados en vez de entre sus desarrolladores y tardaron muy poco en escoger al que sería durante décadas humillado y demonizado. Echemos un vistazo a qué hizo Microsoft con el pobre Clippy para apagar su frustración. Para empezar, utilizaron el hecho de que Clippy no venía activado de base en Office XP para publicitar el sistema operativo al completo, como si simplemente la desaparición del imperdible fuese algo suficiente para pasarte a la siguiente versión. Para ello hicieron un montón de cosas. Vamos, es que se podría decir que el maltrato a Clippy fue pieza principal de la campaña publicitaria del XP. De inicio, crearon una serie animada en Flash de 3 episodios de alrededor de 2 minutos. En estos cortos, Gilbert Gottfried, legendario humorista y actor de voz súper reconocible que por desgracia falleció hace 2 años, prestaba su voz al personaje. En el primer episodio vemos como un usuario cabreado le explica a Clippy que no va a aparecer en la siguiente versión, lo cual lo deja con una crisis existencial bastante tocha. En el segundo episodio lo vemos transformándose en todo tipo de cosas para hacerse pasar por empleados de la oficina e intentar sembrar el odio por el Office XP para que no actualicen, pero no consigue absolutamente nada. Y en el episodio final, llamado Clippy enfrenta la verdad, lo vemos en su casa con su familia mientras todo el mundo se burla de él, incluido su madre que se ha pasado a usar el XP, lo que hace que triste se vaya a un bar a ahogar sus penas. Un mando de equipo original le dice que es necesario su presencia en la oficina. Clippy se emociona, pero para lo único que lo querían era para desatascar un ordenador. Pobrecillo. No hay estilo artístico más 2000ero que esto. Como he dicho, estaba animado en Flash y lo respira por todos los poros. Los originales están perdidos, pero por suerte están subidos a YouTube para su disfrute. Los recomiendo un montón. ¿Y qué más cosas se hacían en Flash aparte de animaciones? Efectivamente, juegos. Os presento a Extract Paperclip, extraer al clip, de siglas XP, un juego de palabras que se usó durante toda la campaña. En este juego maneja al protagonista del primer corto y con el mismo estilo de animación y las mismas voces debía atrapar al clip mientras se movía por todo el procesador de textos, al principio con goma, luego con una máquina de grapa y por último con chinchetas. El 31 de mayo de 2001 se realizó la presentación oficial de Windows XP, un espectáculo chulísimo como ya se hizo con Windows 95, evento que si queréis podéis ver en el vídeo que le dediqué hace un tiempo. Pero este evento no lo inauguró Bill Gates, sino un maravilloso traje de Clippy, de nuevo con la misma voz que los cortos animados, que contaba angustiado que el millonario le había dado la patada porque Office XP era tan fácil que sus servicios ya no eran necesarios. Aquí vemos en lo que ha estado ocupado el personaje con el tiempo que tiene libre ahora que lo han despedido: viajar, leer, correr una maratón, enamorarse, ir al psicólogo o probar una infinidad de trabajos diferentes. Pero en terapia le dijeron que nada, que su verdadera vocación y lo único que le haría feliz sería volver a ser un asistente. Suplica al público que no le hace caso para terminar expulsado a la fuerza del escenario atraído por un imán gigante. De toda la campaña, quizá lo mejor sea la voz del personaje. Gilbert lo hace espectacular aquí, en la serie y en el juego, con
un montón de juegos de palabras y ocurrencias súper graciosas, me encanta. El personaje y lo que se le odia es una de las cosas más relevantes y reconocibles de los últimos 20 años. En internet su nombre llegó a ser prácticamente el sinónimo de molesto. La revista Smithsonian lo calificó como una de las peores cosas jamás relacionadas con la computación y la revista Time lo colocó como el tercer puesto en los 50 peores inventos de la historia. Microsoft explicó que internamente tenían tanta tirria por el personaje que en su archivo eran abreviados como TFC, la C es de clown, payaso y la T y la F os dejo a vosotros que lo adivinéis. La cosa alcanzó tal nivel que Kevan, su creador, se sentía hasta culpable, tenía tanto miedo de que el personaje repercutiese negativamente en su trabajo que directamente no lo incluía en su currículum. Su final era obvio y se veía venir desde hace años, y es que para la versión de Office de 2007 los asistentes fueron eliminados por completo. Adiós, Clippy, es verdad que no servías para mucho y era algo molesto, pero en mi opinión nunca mereciste recibir todo lo que recibiste. Pero han pasado 17 años desde su última aparición en el programa, y como bien dice el tweet que animó este vídeo, 28 años desde su creación, y con el paso del tiempo la opinión general del personaje ha cambiado muchísimo. En gran parte basado en nostalgia y en que la gente realmente no lo llegó a usar nunca, la comunidad ha creado una especie de culto a Clippy, que lo adora y aprecia como lo que es, un producto de su época. La gente aclama al personaje, de manera no irónica quieren que vuelva y su existencia se celebra. Tanto que el 14 de julio de 2021 pusieron un tweet que prometía que si el mismo llegaba a 20.000 likes, cambiarían el emoji del clip por el personaje en todos los servicios de Microsoft. La respuesta de la comunidad no pudo ser mayor y superaron con creces este número, llegando en la actualidad a la friolera de 150.000 me gusta. Número que a mí me encantaría alcanzar en forma de suscriptores antes de que termine el año, así que si has llegado hasta aquí y te gusta lo que ves, dale a los botoncitos que no cuesta nada y me haces muy feliz. Por lo que sí, tras todo lo sufrido, esta historia tiene un final feliz. Microsoft cumplió su palabra y ahora el personaje quedará para siempre inmortalizado en los ordenadores de todo el mundo, siendo querido y, más importante, completamente callado. Durante todos estos años, Clippy ha sido una de las cosas más reconocibles de la cultura pop y por lo tanto ha sido referenciado en 1000 ocasiones. De verdad, me va a ser imposible mencionarlas todas, echemos un vistazo a algunas de sus apariciones más llamativas. Empecemos por los easter eggs en programas de Microsoft. El 1 de abril de 2014 lo podíamos ver en Office Online como parte del April Fool si nos decía cosas nostálgicas como "Ay, ¿recuerdas cuando te ayudaba a escribir cartas?". De igual manera, si a Cortana, la asistente virtual de Windows Phone, le pregunta sobre Clippy, te dirá diferentes cosas. Definitivamente me gusta, es una persona que me enseñó lo importante que es escuchar, o bien, ¿cómo no me va a gustar? Es un tío que recibió un castigo enorme y sigue sonriendo, entre otras cosas, y convertirá su avatar en el clip mientras te lo dice. Clippy aparece como asistente en Microsoft Flight Simulator, solo en forma de voz, contándote datos inútiles sobre el avión en el que está y molestando más que ayudando. En Microsoft Teams no solo tenemos el emoji que se puso en todos lados, sino que hay una batería de stickers enorme en la que podemos ver al personaje en diferentes situaciones relacionadas con la oficina. En Microsoft Rewards, si alcanzan 1997 puntos, conseguirán la medalla Compañero de Oficina, que tiene al susodicho en obvia referencia a su año de lanzamiento. Y en Windows Dancer hay un personaje llamado Boo-Hoo, que es obviamente Clippy con una manta encima disfrazado de fantasma. A veces se le ve el alambre y otras directamente se destapa entero. Para terminar, tiene una barbaridad de referencias en Halo. En Halo Infinite era un amuleto, tanto normal como con casco, además de una pintura para tu arma, para tu armadura y una skin para la inteligencia artificial. También aparece como una placa para tu nombre o un emblema. Es que en este juego han ido tan a full con las referencias que hay hasta un emblema de Bob. ¡Qué maravilla! Vayamos ahora con las referencias en otras series y páginas web, y estas se pueden dividir en dos categorías muy claras. La primera es la que aparece él directamente. Esto se puede ver en los usuales sospechosos como los Simpsons, varias veces o en Padre de Familia. En ambos casos se usa la estereotípica personalidad molesta del personaje. También he encontrado que aparece en Stanley Parable y seguro que en muchos lugares más, pero es difícil encontrar información. Y ahora vamos con las referencias en las que aparece un asistente virtual, normalmente un objeto con ojos grandes y nombre parecido, que hace básicamente lo mismo que hacía Clippy, pero que no es Clippy, como la bala que te habla en tu arma en el Cyberpunk 2077 llamada Skippy. En la serie Star Trek Lower Decks aparece Budgie, un personaje cuya forma es el emblema de los tripulantes pero con cara y extremidades, que en sus primeras apariciones compartía muchísimas características con el clip. Como no podía ser de otra manera, el Spider-Verse también tiene su propio Clippy, y en este caso lo lleva el sistema operativo de las mejoras cibernéticas del pobre Spider-Man Cyborg de la Tierra 9349, al cual se lo implantaron sin su permiso y que como casi todos lo odia con su vida.
Y como último ejemplo, Tumblr creó el 1 de abril de 2015 a Copy, que en este caso era exactamente el mismo concepto, pero en este caso una fotocopiadora. Estaba diseñado para ser molesto a propósito, con Comic Sans y preguntando una barbaridad de cosas estúpidas, pero acabó siendo bastante querido. Terminemos el vídeo con el merchandising. He buscado de los demás asistentes y obviamente no he encontrado nada, pero es que de Clippy por desgracia tampoco hay mucha cosa. Por supuesto hay una barbaridad de cosas fanmade y de artistas, pero de manera oficial solo he encontrado esto. Un jersey feo navideño de Clippy, perfecto para estas fechas y licenciado por Microsoft. Si queréis tener al compañero en vuestra estantería hay bastantes opciones, pero todas son de fans, impresas en 3D o de Lego, nada oficial, pero algunas se venden en Amazon. ¿Sabéis quién sí que tiene merchandising oficial? El puñetero Copy, el de Tumblr, que recibió una figura de YouTube chulísima. Me habría encantado que le hubiesen sacado una al original, pero de sueños vive el hombre. Y bueno, hasta aquí puedo contar. Esta historia es una de fracaso y de decepción. Todo lo que hicieron en los 90 salió mal, pero la de Clippy en específico es una que rompe todo lo que entendemos, prácticamente una imposibilidad matemática. Un personaje así estaba destinado a ser olvidado, como sus demás compañeros asistentes, pero es tan absurdamente icónico que simplemente no podía pasar. Esto va contra toda lógica, alguien que es detestado, eliminado, odiado a más no poder y finalmente repudiado, que inspira personajes, series, videojuegos y decenas de referencias. Si lo piensas es hasta inspirador, pero bueno, me está costando cerrar el vídeo, no sé qué más añadir, esta sería una oportunidad perfecta para que nuestro pequeño amigo de alambre me ayudase. Aún así, no le voy a molestar, y es que después de todo lo que hemos visto, creo que se merece el retiro vacacional en el que está. Y hasta aquí el vídeo de hoy, me ha encantado hablar de Clippy y según he podido comprobar, vosotros también queríais que hablase de él, ya se está acabando el año y en enero planeo hacer algo para que vuestras sugerencias de vídeo me lleguen, así que tenedlas preparadas. Antes de la despedida, dar gracias como no a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retro, a los maestros de los retros secretos 17 Colossus, de Zig Today, George Forfire, Sol Santa Rosa, Lagarto Volador, Mar Lagraña, Exalted Philly, Martínez 17, Calypso, Lorense Atsi, Diego y Astro. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda, una gracia inmensa a los adictos a los retro RPG, Andrés 17, Narlet Atlit, Momo Ayase, Gato Naranjero, Elian, Sirigi, Gregorio, Clocket, Ángel García, Macalami, Valentine, Alejo Busibusi, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Mati Steve, Nano Suárez, Dapper, Gian, El Gordo Ciclón, Misael Flores, Nachito Meza, Bit 1300, Mr. Gol 64, Alzari, Manu, Iván Malarde, Coita V, Subwe de Pon, Lautaro Allende, Aleton 911, Blanc, Valentín Balompié, Red Wolf, Tiramisalem, Retro Gamer, JBS, Game Maker, Dani H, Quindora, Mac, Bot Queen, Muro, Octavio Mauri, Maleficarum, Olivia Neutron Bomb, Eldanes Idiota, Apolo, Señor Robot, Enmacardón, Laumarelli, Gonza, Stientin, Axeroup, Andrés Flores, Chris, Epicardo Toy, Josudo, Jeremia Guerrero, Blue Yul, Ramón Arrod, Hombre de M78, Daggy Boy, Tapa, Mr. Alexito, Adrián 552, El Coca, Obelisco Parlante, Sugu Argentina, Fabrifit 10, Estoy Fuera de Órbita, Joaquín Moyano, Monopromedio, Real Yuri Boyfriend, Mr. Timmy, Joseph Guarim, André Morales, Uniring, Vara 26, Juan Manuel Rojas, Chele, Williano Vito, Wave, Chico Q, Lugue, Franco Filgueira, Gastón Rodríguez, Isanjeru, Conan Voltaich y Valentín Beloli. A mí me gusta mucho más Robert el perro que Clippy, pero no se lo digáis a nadie. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más, sabes dónde estoy. Si quieres apoyarme, sabes cómo hacerlo. Sois los mejores. Nos vemos la semana que viene. Chao.